Al contemplarte, las tinieblas se disipan, los argumentos de mi corazón. Quisiera continuar con una serie que hemos empezado la semana pasada, que hemos titulado Quiero volver a creer. Y la base es que el fundamento de nuestra fe en Cristo Jesús es creerle a Dios, es la fe en Dios. Pero también es lo que más es bombardeado en nuestras vidas, la fe. Porque si tú y yo somos hombres y mujeres que crecemos en fe, Dios va a cumplir sus promesas en nosotros. Entonces, la fe es algo que el enemigo bombardea mucho en nuestras vidas. Entonces, un cristiano, aunque se supone que está fundamentado en la fe, tiene que reconocer su necesidad de volver a creer. Hebreos capítulo 3, versículo 16 dice: ahora bien, ¿quiénes fueron los que oyeron y se rebelaron? ¿No fueron acaso todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quiénes se enojó Dios durante 40 años? ¿No fue acaso con los que pecaron, los cuales cayeron muertos en el desierto? ¿Y a quienes juró Dios que jamás entrarían en su reposo, sino a los que desobedecieron? Como podemos ver, no pudieron entrar por causa de su incredulidad. Y estos pasajes me recuerdan lo que les hablé la semana pasada, que decía: la fe viene por el oír. La manera en que Dios inyecta fe a sus hijos, a su pueblo, es a través de oír la palabra de Dios. Pero me impresionó mucho estos pasajes porque esta gente oyó el mensaje, pero aún así se rebeló contra Dios. Y yo me pregunto, ¿qué está produciendo en nosotros oír el mensaje? ¿Está produciendo obedecer o está produciendo rebelarnos contra la palabra? Porque creo que un corazón sano obedece a la palabra. Un corazón enfermo se rebela a la palabra. Y lo más triste es que termina diciendo: no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Fue gente que oyó el mensaje, recibió la promesa, pero no pudo entrar por su respuesta a la palabra de Dios. Hebreos 4:1 dice: cuidémonos por tanto, no sea que aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, alguno de ustedes parezca quedarse atrás. Porque a nosotros, lo mismo que a ellos, se nos ha anunciado la buena noticia, pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada. Qué fuerte está eso. El mensaje que escucharon no les sirvió de nada, porque no se unieron en la fe a los que habían prestado atención a ese mensaje. El mensaje de Dios puede cambiar todo en nuestras vidas, porque no es palabra de hombre, es palabra de Dios. El mensaje de Dios tiene el poder, si es creído, de elevar nuestras vidas, de transformar nuestras vidas, de hacer cambios poderosos, radicales, totales en cada uno de nosotros. Sin embargo, el pueblo que recibió el mensaje hace miles de años es el mismo mensaje que tú y yo hoy recibimos en esencia, porque se trata de Dios, se trata del mensaje de Dios, de la esencia de Dios. Y este pueblo, a pesar de recibir un mensaje de Dios, su respuesta y reacción fue incredulidad. La pregunta hoy es: ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Y de qué nos está sirviendo el mensaje? Porque dice de ellos: no les sirvió de nada. O sea, algunos de nosotros, cuando nos pregunten: oye, ¿y de qué te sirvió el mensaje? Algunos vamos a decir: no mucho, pero algunos, pues fui a misa de 10 y estuvo chido. ¿Y de qué te acuerdas? De nada, pero estuvo chido. ¿Y qué hizo Dios en tu vida? Pues no sé, pero yo me imagino que algo. Y a esa gente no le sirvió de nada el mensaje. Pero también dicen esos pasajes que esa gente no se unió en la fe a los que prestaban atención al mensaje. Cuando yo estoy luchando con creerle a la palabra de Dios,
algo que puedo hacer es unirme en la fe a los que prestan atención. Por eso también Pablo dijo: sean imitadores de mí como yo lo soy de Jesucristo. En otras palabras, hay momentos donde yo tengo que imitar la fe de otros. Hay momentos en los que quizás yo no tengo la fe, pero tengo que ver a quien sí tiene la fe y decir: yo quiero lo mismo, yo quiero responder igual. Porque cuando tú y yo nos unimos en la fe a los que prestan atención al mensaje, tarde o temprano también en nosotros se despierta fe. Hebreos 3:7 dice: por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón, como sucedió en la rebelión en aquel día de prueba en el desierto. Allí sus antepasados me tentaron, me pusieron a prueba, y a pesar de haber visto mis obras 40 años, por eso me enojé con aquella generación y dije: siempre se descarría su corazón, no han reconocido mis caminos. Así que en mi enojo hice este juramento: jamás entrarán en mi reposo. Este pueblo vio el poder y la fidelidad de Dios durante 40 años. Vieron milagros de Dios 40 años. Tú y yo hemos visto milagros. Tú y yo hemos visto favor. Tú y yo hemos visto a Dios. Yo sí he visto el favor de Dios. Yo sí he visto el poder de Dios. Y muchos estamos como este pueblo que hemos durado procesos hasta quizás de 40 años viendo el poder, viendo la fidelidad. Sin embargo, dice que su corazón seguía descarriado, sin reconocer los caminos de Dios, y entonces no pudieron entrar al reposo por su corazón incrédulo. ¿Sabes? Esto me enseña que no importa qué tantos milagros de Dios yo veo. Puede ser que aunque veo muchos milagros, yo sigo siendo un incrédulo. Y también puede ser que no veo muchos milagros, pero aún así yo elijo creer. Por eso es que Jesús le dijo a un hombre, le dijo: bienaventurado porque creíste aún sin ver. Pero hay muchos que tenemos una historia de milagros y de poder y de favor, pero aún así hemos decidido mantener un corazón incrédulo que se endurece cuando oímos la voz de Dios. Y esto es un grave problema, porque aunque hemos visto la fidelidad de Dios, tú y yo no somos candidatos para ver la manifestación de Dios, los milagros de Dios, por nuestra dureza, por nuestra incredulidad. Y quisiera que entendamos qué significa un corazón endurecido. La palabra endurecido en el original significa algo que está torcido, algo que es adverso, algo que está descarriado, algo que es perverso, algo malvado, algo injusto, algo amenazante y algo débil. Pero lo que más me impacta es entender que esta condición de corazón no es de la gente afuera de la iglesia. Es de gente que viene a la iglesia, pero se ha endurecido a la palabra de Dios. Y dice Hebreos 3:15, como se acaba de decir: si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión. Hebreos 4:7, por eso Dios volvió a fijar un día, que es hoy, cuando mucho después declaró por medio de David lo que hoy ya se ha mencionado: si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. ¿Quién está en esta condición? La iglesia, el pueblo de Dios. Pero entonces la tragedia es que la fe viene por el... Y la tragedia es que muchos oyen. Si oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. Y entonces, aunque oímos, nos estamos endureciendo en vez de creer el mensaje de Jesús. Y Hechos 19:9 dice: pero cuando algunos se endurecieron, se volvieron desobedientes, hablando mal del camino ante la multitud. Y una vez más, recuerda lo que les acabo de decir: ¿qué significa endurecido, torcido, adverso, descarriado, perverso, malvado, injusto, amenazante, débil? Y esa es la condición de muchos en la iglesia, por la cual no podemos ver a Dios obrar en nuestras vidas, porque estamos endurecidos. Somos de Dios, pero hemos elegido dureza por encima de fe.
Y dice Lucas 7:31, entonces, ¿con qué puedo comparar a la gente de esta generación? Porque le preguntaron a Jesús, Jesús, ¿tú qué piensas de esta generación? ¿Qué dirías de esta generación? Y Jesús responde en el verso 32, se parecen a niños sentados en la plaza que se gritan unos a otros, tocamos la flauta y ustedes no bailaron, entonamos un canto fúnebre y ustedes no lloraron. ¿Qué nos habla eso? ¿Qué te enseña? Tocamos flauta y no bailaron, canciones tristes y no lloraron. ¿Qué en esencia nos está diciendo el Señor? Que no hubo una respuesta ante lo que Jesús estaba haciendo. O sea, Jesús dijo, yo esperaba que con la flauta bailaran, y yo esperaba que con las canciones tristes, pero ¿qué hicieron? Ahora, la generación de Jesús no tiene mucha diferencia a la generación de hoy en día. Somos exactamente la misma generación, porque la Biblia está dirigida a su generación, pero Jesús sabía esto va a ser el mismo problema en la generación del 2022. Estas van a ser las mismas luchas, por eso lo dejó en su palabra. Porque hasta el día de hoy, como iglesia y como pueblo, muchos nos hemos vuelto hombres y mujeres que nuestra respuesta al mensaje de Dios, nuestra respuesta a Jesús es indiferencia, es apatía, es absolutamente nada. Y muchos dicen, no, bueno, yo no tengo respuesta. Eso es una respuesta. Tu apatía e indiferencia es una respuesta a Dios. No es que yo no dije nada, pues por eso, esa es tu respuesta. No es que yo no hice nada, pues por eso. Esa es nuestra respuesta de muchos al Señor. Y Hebreos 12:15 dice, miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya saben que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Ahora, quiero que entendamos por qué nos endurecemos. Porque dureza no es el resultado instantáneo de una decisión. No me endurezco de hoy a mañana. No me endurezco de la mañana a la tarde. No decido endurecerme y pum, ya estoy así como significa la dureza. Torcido, perverso, rebelde, débil. Dureza es un trabajo del enemigo en nuestras vidas que se lleva un proceso. Cuando alguien termina en dureza es porque te trabajaron bien trabajadito. No, ay, es que yo anoche estaba bien sensible a Dios y su presencia y hoy amanecí bien duro. Eso no existe. La dureza es un proceso. Y entonces quisiera que desmenucemos un poquito por qué llegamos a la dureza, por qué llegamos a la condición de no oír la palabra de Dios, sino al contrario endurecernos ante la palabra de Dios y seguir siendo el pueblo de Dios, seguir viniendo a la iglesia domingo tras domingo. Pero ¿qué está pasando en algunos? Absolutamente nada. Raíz de amargura significa, primero quiero que entendamos qué significa raíz. Raíz es la parte fundamental de la planta que está de la superficie hasta lo profundo, de la superficie hasta lo profundo. Y también amargura significa un amargo resentimiento terriblemente envidioso. Eso es amargura. Es un amargo resentimiento. Y en muchos es una terrible envidia. Y el significado de resentimiento es sentimiento persistente de disgusto o enfado hacia alguien por considerarlo causante de cierta ofensa o daños sufridos, y que se manifiesta en palabras,
y actos hostiles. En otras palabras, se manifiesta en una respuesta con palabras o con actos hostiles o actitudes. Esto me impacta, porque ¿sabe la razón por la cual Esaú estaba amargado? Estaba resentido. Que Dios nos dé la sabiduría para encontrar con qué nos hemos resentido. Pero muchos estamos resentidos con Dios mismo. Inconscientemente nos hemos resentido con Dios porque quizás de alguna forma esperábamos ver la intervención de Dios en algún área de nuestra vida y no la vimos. Quizás oraste: Dios, sana a mi padre de depresión, que no se muera, y no sanó. Quizás oraste: sana a mi hermano de cáncer, y no sanó. Quizás oraste: Dios, ábrenos puertas y bendícenos, prospéranos, ayúdanos, tenemos estos retos en nuestra vida, y no ocurrió nada. Y muchos nos hemos resentido con Dios porque lo consideramos culpable de nuestra situación y de nuestros acontecimientos. Dios, hemos pedido que cambies a este hombre, que cambies a mi esposo, que cambies a mi hijo. Hemos pedido: Señor, sácanos de este problema. Y no ha ocurrido absolutamente nada. Y muchos nos encontramos siendo el pueblo de Dios, pero resentidos con Dios. El pueblo de Israel estaba resentido con Dios. Ellos estaban endurecidos, aunque veían milagros, aunque veían el poder de Dios, pero endurecidos con Dios. ¿Por qué? Por su resentimiento. ¿Por qué permitiste tantos años en el desierto? ¿Por qué nos dejaste tantos años aquí, Señor? Nos hicieron esclavos, mataron a nuestros hijos, mataron a tantos hombres, mujeres de sangre de nuestra sangre. ¿Por qué no has obrado a nuestro favor? Y luego Dios los saca, pero siguen en un proceso en el que ahora empiezan un peregrinaje en donde el Egipto los persigue. Y están amedrentados, intimidados, y ahora están frente a un mar y están murmurando porque están resentidos con Dios. Una vez más: ¿dónde estás, Dios? No te vemos. Pero al mismo tiempo un Dios con pensamientos más grandes y con planes más grandes, haciendo su perfecta voluntad. Porque Dios es bueno, porque Dios es fiel. Dios cumple lo que promete. En algún momento, o algunos esperábamos ver la intervención de Dios, y no sucedió a nuestra manera. Sabes, debemos ser cuidadosos con las expectativas que tenemos, porque no siempre mis expectativas están alineadas a la voluntad de Dios. A veces la manera de Dios es distinta a la mía. A veces mi expectativa es: no, pues ya Dios me dio la palabra, ahora nos vamos con todo hasta que la promesa se cumpla. Y Dios dice: ya te di la palabra, ahora viene el proceso. Y te voy a dejar caer, y luego te voy a volver a levantar, y luego te voy a aventar hasta arriba, y luego te voy a dejar caer, y luego te voy a detener. Y muchos empezamos ahí a luchar y a resentirnos. Pero Dios, y tu palabra, y tu promesa, tú me dijiste: ¿dónde estás? No veo nada. Acuérdate, no podemos nosotros juzgar la manera en que Dios hace las cosas. Solo podemos confiar que Él cumplirá su promesa. No sabemos cómo, pero Él la cumplirá. Oh, es que tú me dijiste que todo iba a mejorar, y Dios no está mejorando nada. Jesús esperó a que Lázaro se muriera cuando pudo llegar, cuando aún estaba enfermo. A veces dentro del plan de Dios no está mejorar las cosas. A veces el plan de Dios es dejar que las cosas se terminen de morir y de podrir, para que su intervención no sea mejorar algo, sea resucitar algo. Él no es un Dios de curitas, de vendas. Él es un Dios que quiere transformar totalmente cosas.
desde la raíz. Entonces, debemos alinear nuestras expectativas, porque te tengo que recordar que en todo Dios ha obrado. En todo Dios está obrando. Quizás no es de acuerdo a tu expectativa, quizás a tu manera no lo ves, pero Dios está obrando. De alguna manera Dios te está sosteniendo. A veces decimos, sí, pero el milagro ¿dónde está? Y Dios dice, el milagro es que sigas de pie. Pero el milagro ¿dónde está? Tienes vida después del terremoto que pasaste. Y a veces no estamos viendo porque nuestra expectativa era diferente y la voluntad de Dios es diferente. Entonces, entendemos que no solo es una actitud, la dureza no solo es una actitud. El corazón endurecido no solo es un comportamiento. Es que yo no sé qué me pasa, pero cuando llego a la iglesia como que me endurezco. Yo no sé qué me pasa, pero siempre que llego a la iglesia así como que me da sueño, como que me pregunto qué hago aquí. Estamos endurecidos. Nuestro corazón se ha endurecido y tenemos que entender, no solo es una actitud, no solo es un comportamiento, es una raíz. Y fíjate, tienes que entender lo que ocurre, porque muchos, domingo a domingo, recibimos un mensaje que aviva la parte externa y visible de nuestra vida, que transforma y enciende algo acá adentro. Algunos, después de percibir la presencia de Dios, de recibir la palabra de Dios, algo en nosotros vuelve a vivir. Algo en nosotros se levanta. En algunos se levanta esperanza, en algunos se levanta expectativa, en algunos se levanta determinación, porque la palabra de Dios toca lo externo de tu vida. Pero hay un problema. El problema es que aunque toca lo externo, no cambia tu raíz. Y entonces tú te vas animado, pero como tu raíz no cambió, tú vuelves la siguiente semana en exactamente la misma condición en que llegaste una semana anterior. Y se vuelve a repetir el ciclo. Animamos tu plantita, animamos el exterior de tu vida, y tú te vas de aquí otra vez. Ahora sí voy a creer, ahora sí voy a cambiar, ahora sí voy a aferrarme a Dios y sus promesas. Pero sigue habiendo el mismo problema, y es que tu raíz sigue sin ser tratada, tocada, transformada por el Señor. ¿Y cuál era el problema de Esaú? Que tenía no era una actitud, no era un comportamiento superficial, era una raíz de amargura. Y entonces muchos, aunque oímos un domingo algo de fe y de cambiarnos nuestra respuesta a la palabra, no podemos, porque tenemos raíces de amargura, raíces de resentimiento con el Señor. Y entonces muchas cosas que Dios quiere hacer en nosotros se han vuelto solamente placebos y paliativos en nuestra vida. Cosas que nos hacen sentir mejor, pero no nos cambian. Cosas que nos animan, pero no nos transforman. Cosas que nos dan aliento, pero se nos acaba. Me impresiona lo que es un placebo, porque un placebo es solamente una medicina psicológica que te hace pensar que estás ingiriendo la medicina que necesitas para mejorar. Y lo más impresionante es que mucha gente responde bien a los placebos. Oye, es que me duele un montón mi estómago, ay. Y le dan su placebo, que no tiene nada, solo es una píldora. ¿Y cómo te dicen? Oye, ¿qué me diste?
Es buenísimo, anótamelo aquí porque nada me lo había quitado más rápido. Y muchos estamos ya acostumbrados a placebos espirituales que nos hacen sentir mejor, pero no nos cambiaron en nada. Uy, ahora sí vámonos a comer porque Dios es bueno y Dios es fiel, pero el lunes amanecemos igual que como empezamos el domingo. Y quiero reafirmar lo que hace una raíz de amargura. Número 1, nos estorba. Es incómoda. No es plenitud vivir con una raíz de amargura. La gente con raíces de amargura no tiene plenitud. Ahora hay gente con raíces de amargura que humanamente tiene muchas de las cosas que cualquier otra persona que quisiera tener. Hay personas con raíces de amargura que tienen casas extraordinarias, carros extraordinarios, pero tienen raíces de amargura y no pueden disfrutar plenamente su vida. Porque Esaú no era un hombre en dificultad en ningún área de su vida, Esaú era el hijo de un patriarca de su generación y de la fe. Dicen que con la herencia que recibiría Esaú podría haber hecho lentejas de Esaú, SADCB, y hasta el día de hoy seguiría. Tú irías al Walmart y ahí habría un pasillo totote que diría lentejas de Esaú, SADCB, since before Christ. Antes de Cristo, diría ahí. Porque tal era su riqueza que ese hombre iba a recibir, pero estaba amargado. ¿Sabes cómo yo me doy cuenta de gente que tiene una raíz de amargura? Ha dejado de disfrutar a Dios. Ha dejado de disfrutar las cosas de Dios. Y qué trágico es que no podamos disfrutar a un Dios tan bueno, tan fiel, tan grande, tan poderoso. A un Dios que siempre ha cumplido sus promesas. ¿Quién es quien no puede disfrutar a un Dios tan bueno? Alguien con una raíz de amargura. Segunda cosa que hace una raíz de amargura: contamina a muchos. Porque damos lo que hay en nosotros, aunque tratemos de ocultarlo. La amargura se contagia. Yo he visto familias que tienen hijos hermosos, pero ya están amargaditos. Ya los oyes hablar. En serio. Yo he hablado con niños que no me dejan de decir que la vida está bien difícil. Y yo digo, mi amor, todavía ni empiezas a vivir. Una vez le dije a un niño: oye, ¿tú qué vas a estudiar? Nada, porque en Morelia no hay trabajo. Dije, wow, sin duda eres el hijo de un amargado o de una amargada. Una vez le dije a un niño: oye, ¿por qué vienes a la iglesia? Yo con la intención de motivarme con su respuesta. Y me dice: pues no sé, pues si no pasa nada nunca. ¿Por qué piensa así un niño? Porque vive en la casa de unos amargados que no cuidan lo que dicen y que ya infectaron a sus generaciones. Ahora también, no solo es que seamos hijos de un amargado, a veces somos amigos de amargados. Yo odio ir a comer con amargados. ¿Por qué me amargan mi comida? Número 3, nos lleva a una vida de inmundicia. Dice que Esaú era fornicario y profano. Y profano significa que no es sagrado, ni sirve para fines sagrados. ¿Sabes? Muchos
muchos van al pecado y responden al pecado con toda su pasión, con su vida, con sus fuerzas, porque hay un resentimiento profundo contra el Señor, porque es una manera de hacer una huelga contra Dios y su reino. Ah, mira, tú no me respondes, no te preocupes, yo voy a vivir como quiero vivir. Tú no haces lo que yo quiero, no te preocupes, voy a dar rienda suelta a mis pasiones, a mis deseos. La raíz de amargura nos lleva a volvernos personas que batallan con los pecados. Y punto número 4, nos lleva a cambiar nuestro llamado, nuestra herencia y nuestro destino en Dios por cualquier cosa. Para Él fue un plato de comida, todo por un plato de comida. Hay gente dispuesta a dejar todo por cualquier cosa. Dejo mi herencia en Dios por cualquier cosa, dejo mi destino en Dios por cualquier cosa, dejo mi llamado en Dios por cualquier cosa, dejo a mi esposa por cualquier cosa, dejo a mis hijos por cualquier cosa, dejo todo por cualquier cosa. ¿Quién acciona así? Un amargado, un hombre, una mujer resentido con Dios. Y Génesis 3:1, con este pasaje casi estoy terminando. Dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Me salto al verso 8. Dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto en el aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Fíjate lo que leímos: oyeron la voz de Jehová. Y el verso 9 dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y el verso 13 dice: entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. La serpiente me engañó y comí. Juan 8:44, hablando de quién es Satanás, dice: porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Has permitido conversaciones con el enemigo? Porque un resentimiento no es más que una perversión de la verdad de Dios. Resentimiento no es más que una perversión de la verdad de Dios. Porque ¿qué viene a decirnos el diablo mentiroso? ¿Dónde está Dios? ¿En serio Dios está contigo? No se ve. ¿Qué hace el enemigo? Cambia la palabra de Dios. ¿Qué fue la palabra de Dios para Adán y Eva? Coman de todo, solo de ese árbol no pueden comer. ¿Te parece mal la decisión de Dios? A mí me parece excelente. Puedes comer todo menos eso. Yo cuando llego al buffet siempre pienso así: puedo comer todo menos papaya, lechuga pero todo lo demás me está permitido, ¿eh? Y así le dice Dios a ellos: puedes comer todo menos ese árbol. Pero ¿qué hace el diablo? ¿Qué hace la serpiente? Engañar. ¿Por qué no comes de ese árbol también? ¿Quién te dijo que era malo? Dios te dijo. Dios es un mentiroso. Si tú comes de eso te va a ir bien, se van a abrir tus ojos, te vas a sentir más feliz y pleno que nunca. Pero era un engaño, y la mujer reconoce: me engañó la serpiente. Pero luego viene Dios y dice que les hizo oír su voz.
Una vez más, esa es la manera de Dios conectar con alguien, porque Dios es invisible. Dice la Biblia, a Dios nadie le ha visto jamás, pero su manera de hablar a la humanidad y al hombre es a través de su voz. A Dios jamás lo vas a ver, pero a Dios sí lo vas a oír. Y entonces llega con Adán y Eva y hace oír su voz. Pero ¿qué hacen ellos? Se esconden de su voz, porque lo que hace el enemigo en nosotros es, a través de engaños, volvernos hombres y mujeres que nos endurecemos a su voz, que nos escondemos de su voz, que huimos de su voz. Y la razón es, el enemigo nos engañó. Tuvimos pláticas con el enemigo donde dudamos de la voz de Dios, pláticas con el enemigo en donde dudamos del carácter y misericordia de Dios, pláticas con el enemigo donde hemos dudado de la fidelidad de Dios. ¿Cuál es la intención del enemigo si es un mentiroso? Engañarnos, pervertir el carácter de Dios en nuestra mente y corazón. Y entonces muchos terminamos escondiéndonos cuando oímos su voz, endureciéndonos cuando oímos su voz, alejándonos cuando oímos su voz, reaccionando con indiferencia cuando oímos su voz. ¿Por qué? Porque hemos tenido conversaciones con la serpiente y hemos sido engañados por la serpiente, y hoy estamos endurecidos. ¿Y sabes? La razón por la que le hemos creído al mentiroso es porque hemos juntado evidencias, y el diablo nos ha ayudado contra el carácter de Dios. ¿Quieres encontrar evidencias de que Dios no está contigo? Probablemente las vas a encontrar, porque el que busca encuentra. ¿Quieres encontrar evidencias de en qué momento has visto la fidelidad de Dios en tu vida? Vas a encontrar las dudas y preguntas. Y el diablo está encantado en ayudarte. Él va a venir, tengo otra evidencia. ¿Te acuerdas en tu cumpleaños? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? El diablo es el más encantado en ayudarnos a juntar evidencias de dónde ha estado Dios. Pero el diablo es un mentiroso. Y entonces yo quiero terminar haciéndonos una pregunta. ¿Hay alguien aquí que quiere volver a creer? Solo hay una cosa que tienes que hacer. Tienes que volver a casa. Lucas 15:11 dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: sabes, muchos por el engaño del diablo no hemos vuelto en sí. Seguimos comiendo alimento de cerdos, creyendo que ese es nuestro lugar, identidad en la vida. ¿Cómo estás? Pues arrastrando la cobija. ¿Cómo está tu familia? Pues sobreviviendo. Cuando si somos hijos deberíamos estar con vida, y vida en abundancia. Y entonces comiendo cerdos, cuando era hijo y tenía todo en la casa de su padre. Y dice, comiendo comida de cerdos, perdón, verso 17. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre,
he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, te das cuenta que interrumpió su speech, interrumpió su diálogo. O sea, este cuate todavía quería decir, hazme uno de tus jornaleros. Pero el padre ya no le dio chance. El padre lo interrumpió con besos y abrazos. Y le dijo, ¿sabes? Guárdatelo. Y dijo, saquen el mejor vestido y vístanlo. Pongan un anillo en su mano, calcen sus pies, traigan al becerro gordo y mátenlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. La única manera en la que nuestra raíz puede ser sanada, y no solo la parte externa de nuestra vida, sino la raíz, es volviendo a la casa del Padre. Porque la iglesia no tiene el poder de tocar tu raíz. Yo no tengo el poder de tocar tu raíz. La gente en tu entorno no tiene el poder de tocar tu raíz, pero Dios sí. Y cuando tú vuelves a la casa de tu Padre, no te estoy diciendo no te congregues, porque qué bendición es cuando mi raíz es sana congregarme, porque se fortalecen mis raíces, se fortalecen mis convicciones. Pero lo que estoy diciendo es que cuando mi raíz necesita ser cambiada y transformada, yo tengo que volver a la casa de mi Padre, en donde Él me va a sanar. La casa de mi Padre, en donde Él me va a perdonar, donde Él me va a transformar. En algún sentido nos hemos alejado de la verdad de Dios, del amor de Dios, de la aprobación de la palabra de Dios. Y tenemos que reconocer nuestra realidad y volver a nuestro hogar. Señor, me he endurecido, he dejado de creer. Señor, me he vuelto una persona que reacciona a la palabra con incredulidad, con incertidumbre, con duda. Pero yo quiero volver a creer. Quiero volver a tu casa, Dios. Quiero volver al ambiente de tu presencia. Me rindo. Límpiame, purifícame, perdóname. Despiértame una vez más a ti. Y Dios lo quiere hacer. ¿Por qué no te pones de pie? Y quizás es una oportunidad para que, si tú reconoces que te has vuelto como el pueblo de Israel, una persona que oye la voz pero se endurece, una persona que duda de la voz de Dios, una persona que no cree a la voz de Dios, pero también reconoces, porque has probado que Dios es bueno y Dios es fiel, y en tu recorrido has visto la fidelidad, la misericordia, el poder de Dios. Hoy puede ser una oportunidad para decir: Dios, yo quiero volver a casa. Yo quiero volver a ser alguien que te cree. Vamos, abre tu boca, levanta tus manos y dile: Dios, quiero volver a casa. Estoy resentido. Hay cosas que me duelen. Quizás ni siquiera sabía que estoy resentido, pero veo que sí son mis síntomas. Me cuesta creerte. Y quizás es el momento de decirle, como el hijo pródigo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Estoy luchando que quizás ni siquiera merezco ser llamado hijo tuyo. Perdóname. Señor, necesito volver a tu corazón, a tu hogar. Pero quiero recordarte la reacción del Padre, porque
Dice la Biblia, el verso 20, cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado. Pero en el verso 22 dice: pero el padre dijo a sus siervos: saquen el mejor vestido y vístanlo, pongan un anillo en su mano y calcen sus pies, traigan el becerro gordo, mátenlo, comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Quizás hoy, mientras tú le dices a Dios: Dios, me he alejado, he fallado, me he endurecido, he permitido que cosas, he permitido conversaciones con la serpiente, y eso me ha confundido. Estoy confundido en un montón de convicciones, estoy confundido. Incluso siento que tu presencia ya no es para mí. Entro y no te siento. No tengo hambre de la palabra, no tengo hambre de las cosas del Espíritu. Pero hoy tu Padre te interrumpe y tu Padre corre a ti, y tu Padre besa tu cuello, y tu Padre te abraza, y tu Padre dice: hey, traigan vestido y vístanlo. El vestido de Dios representa recuperar tu identidad. Venías vestido de suciedad, de inmundicia, de perversión, de engaño, pero ahora Él cambia tus vestidos y te da una vestidura de hijo, y Él te recuerda: eres hijo de esta casa, eres parte de mi corazón, de mi vida, porque morí por ti, entregué mi vida y entregué todo lo que había en mí para decirte que eres mío, que te amo. Así que hoy toma tu vestidura de hijo.